El tesoro de David, por Charles Spurgeon, Salmo número 92, título, Salmo Cántico para el sábado. Esta composición admirable es a la vez un salmo y un cántico, lleno en igual medida de solemnidad y gozo, y fue escrito para ser cantado en el día del reposo. El tema es la alabanza a Dios. La alabanza es la obra sabática, la ocupación gozosa de los corazones en reposo. Nadie que conozca el estilo de David vacilará en adscribirle la paternidad a este himno divino. Las lucubraciones de los rabinos que dicen que fue compuesto por Adán solo se mencionan para ser descartadas. Adán en el paraíso no tenía ni arpas ni enemigos con los que contender. Versículo número 1. Bueno es alabarte, oh Señor. Es bueno éticamente porque es un derecho del Señor. Es bueno emocionalmente porque es agradable al corazón. Es bueno prácticamente porque lleva a otros a rendir el mismo homenaje. Damos gracias a los hombres cuando nos hacen algo que nos favorece. Cuánto más hemos de bendecir al Señor que nos concede sus beneficios. La alabanza devota siempre es buena, nunca está fuera de sazón, nunca es superflua, pero es apropiada en especial al día del reposo. Un día de reposo sin acción de gracias es un día de reposo profano. Nos comentaba Spurgeon. El dar gracias es más notable y perfecto en sí que la petición, porque en la petición tenemos la vista en nuestro propio bien, en tanto que en la acción de gracias, solo el honor de Dios. El Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora bien, un fin subordinado de la petición es recibir algún bien de Dios, pero el único fin de la acción de gracias es dar gloria a Dios. Nos comentaba William Hammett en Médula de la Teología. Y cantar salmos a tu nombre. El canto es la música de los santos. Versículo número 1. Han ejecutado este deber en grandes multitudes. Salmo 149, versículo número 1. En los mayores apuros. Isaías 26, versículo 19. En sus mayores emociones, Isaías 42, versículo 10 y versículo 11. En sus mayores liberaciones, Isaías 65, versículo 14. Y en sus mayores abundancias. En todos estos cambios, el canto ha sido su deber estipulado y su deleite. Nos comentaba John Wells, versículo número 2. Por la mañana, los Brahmnes se levantaban 3 horas antes que el sol para orar. Los indios consideraban un gran pecado el comer por la mañana antes de orar a sus dioses. Los antiguos romanos consideraban impiedad el no tener un pequeño aposento en su casa apropiado para orar. Aprendamos la lección de estos paganos. Su ardor y celo deberían avergonzarnos. Al poseer la verdadera luz, ¿no debería sobrepasar nuestro celo el suyo? Tomado de Frederick Ardit. Y tu fidelidad, cada noche, nublada o serena, iluminada por la luna o oscura, tranquila o tempestuosa, son todas ellas apropiadas para cantar la fidelidad de Dios, puesto que en todas las sazones y en todas las circunstancias permanece igual, y es el sostén y la consolación del creyente. Deberían avergonzarnos el que seamos tan negligentes en engrandecer al Señor, el que el día esparce amor generosamente, de noche se mantiene en vela para protegernos. Nos comentaba Spurgeon, versículo número 3, al son del decacordio y del salterio, en tono suave con el arpa. En una carta de Agustín dirigida a Ambrosio, hay el siguiente pasaje referente a este tema. Algunas veces, por exceso de celo, apartaría de mí y de la iglesia las melodías de los cánticos dulces que usamos en el salterio, para que no seduzcan nuestros oídos.
Y el proceder de Atanasio, obispo de Alejandría, parece seguro, el cual, según he oído, hizo que el lector recitara con un cambio tan leve de la voz que era más semejante al hablar que a cantar. Y con todo, cuando recuerdo las lágrimas que derramé cuando oí los cánticos de tu iglesia en la infancia de mi fe recobrada, y reflexiono que estaba emocionado, no por la mera música, sino por el tema, hecho resaltar como si dijéramos por las voces claras y la música apropiada, tengo que confesar lo útil que es la práctica. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 5. Muy profundos son tus designios. La redención es más grande, más allá de toda comprensión. Y los pensamientos de amor que la planearon son infinitos. El hombre es superficial, Dios es inescrutable. El hombre es frívolo, Dios es profundo. Por más que sondeemos, nunca llegaremos al fondo del plan misterioso o agotaremos las insondables sabidurías de la mente infinita del Señor. Nos hallamos al borde del mar sin fondo de la sabiduría divina y exclamamos con temor reverente y santo: ¡qué profundidad! Nos comentaba Spurgeon. Verdaderamente, hermanos, no hay mar tan profundo como estos pensamientos de Dios, el cual hace que prospere el impío y sufra el bueno. No hay nada tan profundo. Aquí naufraga toda el alma incrédula en esta profundidad. ¿Quieres cruzar este piélago profundo? No te apartes del madero de la cruz de Cristo y no te hundirás. Mantente firmemente adherido a Cristo. Nos comentaba Agustín, versículo número 6. El hombre necio no los entiende y el insensato no los comprende. En este versículo y en los siguientes se incrementa el efecto del salmo. Por contraste, se proyectan sombras que hacen resaltar más la luz y la hacen prominente. Qué descenso desde el versículo precedente, desde el santo al necio, desde el que adora al bruto, desde el salmista al insensato. No obstante, por desgracia, el personaje descrito no es raro, el necio, el insensato o el bruto, porque esta es casi la palabra hebrea. No ve nada en la naturaleza ni se le indica que no lo comprende. Puede ser un filósofo y con todo ser tan necio que no admita la existencia de un hacedor para las 10.000 creaciones incomparables que le rodean, que llevan incluso en su superficie las evidencias de un designio profundo. El corazón incrédulo, por más que se jacte, no sabe nada. Y con toda su exhibición intelectual, no entiende. El hombre ha de ser un santo o un insensato. No tiene otra alternativa. Queda triplificado bien por el serafín que adora o el bruto ingrato. Así que lejos de presentar nuestro respeto a los grandes pensadores que no reconocen la gloria o el ser de Dios, deberíamos considerarlo como las bestias que perecen, inferiores a los brutos, ya que su condición lamentablemente ha sido escogida por ellos mismos. Oh Dios, qué triste es que estos hombres a los cuales has concebido tales dones y a quienes has hecho a tu imagen, se embrutezcan de tal forma que no quieran ver ni entender lo que tú has dejado ver tan claro. Bien podría decir alguno: Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles al principio, y él ha ido descendiendo más y más desde entonces. Nos comentaba Spurgeon. De modo expreso escribió: el hombre necio no los entiende y el insensato no los comprende. A saber, que cuando los malos brotan de modo rápido y crecen vigorosamente como hacen las flores de Palestina en verano, es que están madurando para su rápida destrucción. La expresión bruto traduce de modo preciso las palabras hebreas: uno a quien Dios ha concedido humanidad, pero se ha rebajado la condición de bruto.
un hombre como una creación de Dios a su propia imagen, pero un bruto al moldearse a sí mismo a la imagen de los animales inferiores a él. Nos comentaba Henry Corliss. Un hombre puede tener un éxito espantoso en este proceso de destrucción si puede continuar según su naturaleza. ¿Quién puede leer sin indignación a Kant? Hacer notar de Kinsey que en su propia mesa y en su carácter confidencial, al margen de lo que dice en sus libros, exultaba ante las perspectivas de una aniquilación absoluta y definitiva, que ponía su gloria en la tumba y en su ambición en la putrefacción para siempre. El mismo rey de Prusia, aunque era un amigo personal de Kant, se vio obligado a ejercer presión sobre él respecto a algunas de sus doctrinas en vista del progreso que estaba haciendo en ellas. De otro modo, estoy persuadido de que Kant habría predicado formalmente desde su cátedra en la Universidad de Königsberg el ateísmo que profesaba privadamente. Fue necesaria la artillería de un gran rey para detenerle en su progreso. El hecho es que el estómago, por medio de su secreción natural, ataca no solo los cuerpos extraños que se introducen en él, según mostró John Hunter por primera vez, sino que alguna vez se ataca a sí mismo y a su propia estructura orgánica, por lo que con la misma extensión preternatural del instinto. Kant realizó sus funciones destructivas hasta que las aplicó a sus propias esperanzas y las garantías de su propia superioridad sobre el perro, el mono y el gusano. Tomado y comentado por George Chever de las voces de la naturaleza. Versículo número 9. Serán dispersados todos los que hacen maldad. La hierba no puede resistir la guadaña, sino que cae en rimeros que se marchitan, y así serán cortados los impíos y barridos en el proceso del tiempo, en tanto que el Señor, a quien despreciaron, sigue inmóvil sobre el trono de su dominio infinito. Por terrible que sea este hecho, no hay ningún corazón sincero que quiera cambiarlo. La traición contra el gran monarca del universo no debe quedar sin castigo. Tanta maldad y jactancia merecen el castigo más severo. Versículo número 11. Oirán mis oídos acerca de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El santo salmista ha visto al comienzo de los impíos y espera ver su fin. Se siente seguro de que Dios va a hacer justicia sobre todas las injusticias y reivindicará su providencia de la acusación de los que favorecen a los injustos. Expresa aquí esta confianza y se sienta tranquila esperando los resultados en el futuro. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 12. El justo florecerá como la palmera. El cántico ahora contrasta con la condición del justo, con los que carecen de gracia. El impío brota como la hierba, pero el justo florecerá como la palmera, cuyo crecimiento no puede no ser tan rápido, pero cuya resistencia durante siglos está en contraste con la hierba transitoria de la pradera. Cuando vemos a una noble palmera erguida, enviando toda su fuerza hacia arriba con una columna atrevida y creciendo en medio de la escasez y sequía del desierto, tenemos un hermoso cuadro del justo, el cual tiene como objetivo en su rectitud solo la gloria de Dios, e independientemente de las circunstancias externas, vive y prospera por la gracia divina, cuando todas las otras cosas perecen. Nos comentaba Spurgeon. El cristiano joven es hermoso como el árbol que florece en primavera. El de más edad es valioso, como un árbol en otoño, inclinada sus ramas por el fruto maduro. Nosotros, pues, esperamos algo superior en lo que nos hace años que son discípulos, que hayan muerto más para el mundo, cuya vanidad han tenido mayores oportunidades de ver, más mansedumbre de sabiduría, más disposición a sacrificarse por amor a la paz, más madurez de juicio en las cosas divinas, más confianza en Dios y más riqueza en la experiencia. Nos comentaba William Hay.
La palmera crece en la arena, pero no se alimenta de ella, y sus raíces son alimentadas por el agua que hay debajo. Aunque los cielos sean inclementes como si fueran bronce, algunos cristianos crecen no como el lirio. Ver Oseas 14:5, en prados verdes o el sauce junto a corrientes de agua, ver Isaías 44, versículo 4, sino como la palmera en el desierto, así como José en medio de los adoradores de animales en Egipto, y Daniel en la voluptuosa Babilonia. La raíz penetrante de la fe alcanza las fuentes de agua viva. La palmera es un árbol hermoso, con su patio de verdor elevado y con los rayos plateados de sus plumas ondeantes. Así las virtudes del cristiano son como las hierbas, las hiedras o las zarzas, que crecen hacia abajo y sus ramas se elevan y buscan las cosas de arriba, en que habita Cristo. Ver Colosenses capítulo 3, versículo número 1. Algunos árboles son torcidos y nudosos, pero el cristiano es una palmera erguida, un hijo de la luz. Ver Mateo capítulo 3, versículo 12, Filipenses capítulo 2, versículo número 15. Los judíos fueron llamados una generación torcida, ver Deuteronomio 32, 5. Y Satanás, una serpiente tortuosa, ver Isaías 27, 1. Pero el cristiano es recto como una palmera. La palmera es un árbol muy útil. Los indios cuentan que tienen 360 usos. Su sombra protege, su fruto refresca al viajero cansado y señala el lugar del agua. Así fue Bernabé, un hijo de consolación. Ver Hechos capítulo 4, versículo 36. Así fueron Lidia, Dorca y otras, que en la carretera real mostraban el camino al cielo, como hizo Felipe al eunuco etíope. Ver Hechos capítulo 9, versículo 34. Jericó fue llamada la ciudad de las palmas, o de las palmeras, ¿será? Deuteronomio capítulo 34, versículo 3. La palmera produce, incluso cuando ya es vieja, las mejores dáctiles. Son producidos cuando el árbol tiene de 30 a 100 años. Hasta 300 libras de dátiles puede producir una palmera. Así, el cristiano se vuelve más feliz y es más útil a medida que entra en años. Conociendo sus propias faltas, es más manso hacia los demás. Es como el sol que se pone, hermoso y grande, como Elim, en que los judíos cansados hallaron 12 pozos y 70 palmeras. Tomado de J. Long. Versículo número 12 al 15. La vida y verdor de las ramas son un honor para la raíz de la que viven. El carácter lozano y fructífero del creyente es un honor para Jesucristo, que es su vida. La plenitud de Cristo se manifiesta por el fruto que produce un cristiano. Nos comentaba Robert Robinson, versículo número 14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y lozanos. La constancia es un ingrediente en la obediencia que requiere Cristo. Sus árboles dan fruto en la ancianidad. La edad hace que las otras cosas declinen, pero hace florecer al cristiano. Algunos son como caballos fogosos, inquietos al principio de la jornada y cansados muchos antes de llegar al final de la misma. Un buen discípulo, como no quiera que Dios le diera una felicidad temporal, no debe dar a Dios una obediencia temporal. Tal como quiere que su gloria sea tan duradera como la vida de Dios, así su obediencia ha de ser permanente en tanto que Él vive. Judas empezó bien, pero no destruyó todo, lo destruyó todo al final, cuando traicionó a su maestro. Nos comentaba Stephen Charnock.